Cada mañana, usted se despierta con esa rigidez en las articulaciones que tarda un tiempo en desaparecer, con ese cansancio que no se va incluso después de una noche completa de sueño, con esa sensación de que su cuerpo está trabajando en su contra en lugar de trabajar para usted. Ese es un día en el que su organismo está funcionando en un estado que los investigadores llaman inflamación crónica sistémica de bajo grado. Y aquí hay algo que pocas personas explican con la claridad que merece. Este estado no es simplemente una molestia. Es el entorno biológico exacto, donde las enfermedades cardiovasculares se desarrollan silenciosamente, donde las células cancerosas encuentran condiciones favorables para multiplicarse, y donde el tejido neurológico comienza a deteriorarse de formas que años más tarde aparecen como deterioro cognitivo, que muchos atribuyen únicamente a edad. Es posible que usted esté ignorando estos síntomas ahora mismo. La fatiga que atribuye al estrés, el dolor articular que controla con antiinflamatorios y luego olvida, la recuperación lenta que acepta como algo inevitable, el sueño que no logra devolverle la energía que necesita. Cada una de estas señales es la forma en que el cuerpo le dice que el proceso de deterioro celular está activo y que cada día sin intervenir permite que avance un poco más profundamente en tejidos que no se regeneran fácilmente una vez que el daño se establece. La decisión de no actuar hoy tiene un precio. No lo pagará ahora. Lo pagará dentro de 5, 10 o 15 años, en el consultorio de un médico, con un diagnóstico que parecerá haber surgido de la nada, aunque en realidad se estuvo formando durante todos esos años en los que sabía que debía cuidar mejor de su cuerpo, y decidió esperar porque parecía que todavía quedaba tiempo. Y ese tiempo que usted cree tener es precisamente la ilusión que permite que el daño siga avanzando sin interrupción. Soy médico investigador, y lo que voy a presentar hoy no es otra lista de suplementos costosos ni cambios radicales de estilo de vida que nadie puede mantener durante más de 2 semanas. Se trata de 4 especias cuyos mecanismos de acción han sido documentados en estudios clínicos publicados en revistas científicas revisadas por expertos. Compuestos que, cuando se combinan correctamente, crean un efecto sinérgico sobre los 3 procesos que más determinan cómo envejece el cuerpo: la inflamación crónica, el estrés oxidativo y la eficiencia metabólica celular. La ciencia de la longevidad de las últimas 2 décadas está demostrando cada vez con más claridad que gran parte de lo que llamamos envejecimiento no es simplemente que el cuerpo deje de funcionar. Es el resultado de que el organismo permanezca en un estado biológico que puede modificarse mediante compuestos específicos que la naturaleza desarrolló durante millones de años y que la medicina moderna apenas está comenzando a comprender con precisión. Lo que separa a una persona de 65 años que aún conserva la vitalidad, la claridad mental y la capacidad física de alguien mucho más joven de otra persona que a los 55 ya parece tener 70, en la mayoría de los casos no es la genética. Es lo que hizo o dejó de hacer durante los años anteriores. Es la decisión que tomó o evitó tomar cuando todavía parecía que quedaba tiempo. Y usted está tomando una de esas decisiones ahora mismo al ver este video. Porque existe una diferencia enorme entre continuar mirando, tomar nota de estas 4 especias y comenzar a utilizarlas esta misma semana, o cerrar este video y volver a la misma rutina que ya está produciendo los resultados que siente hoy en su propio cuerpo. Esa diferencia puede determinar cómo se sentirá a los 70 años y cuánto limitarán su vida los problemas que hoy todavía pueden prevenirse. Suscríbase ahora y active la campana, porque vamos a comenzar con la especia que la investigación europea identifica
como una de las más poderosas para la regeneración vascular y la protección celular disponibles en una fuente natural. Numeral 1. Corteza de pino marítimo francés, Pycnogenol. La corteza de pino marítimo francés, conocida científicamente como Pinus pinaster, se obtiene de los pinos que crecen exclusivamente en la costa atlántica de Francia, en una región específica, donde las condiciones del suelo y del clima producen una concentración de compuestos bioactivos que no puede replicarse en ninguna otra parte del mundo. El extracto estandarizado de esta corteza, comercializado bajo el nombre de Pycnogenol, es uno de los compuestos naturales más estudiados de los últimos 50 años. Existen más de 400 estudios publicados que documentan sus mecanismos de acción sobre el sistema cardiovascular, el sistema inmunológico, la función cognitiva y la regeneración celular. Y lo que más me impresiona, después de años estudiando este compuesto, no es que haga una sola cosa bien. Es que actúa simultáneamente sobre los 3 mecanismos centrales del envejecimiento celular de una manera que pocos compuestos naturales pueden igualar. El primer mecanismo es la reducción de la inflamación a través de una vía muy específica. El extracto de corteza de pino inhibe el factor nuclear kappa B, conocido como NF-κB, que funciona como el principal interruptor de la inflamación en el organismo humano. Cuando este factor permanece activado de forma crónica, algo muy común en adultos mayores que viven con inflamación de bajo grado sin saberlo, mantiene al sistema inmunológico en un estado constante de alerta. Con el tiempo, esto deteriora progresivamente el endotelio vascular, los tejidos articulares, el tejido neurológico y la integridad de las membranas celulares. La inhibición de este factor por parte del extracto de corteza de pino no es un efecto menor. Un estudio publicado en Journal of Cardiovascular Pharmacology documentó reducciones medibles en marcadores inflamatorios en pacientes que utilizaron el extracto durante 12 semanas, con efectos que continuaron incluso después de finalizar la suplementación. El segundo mecanismo es la protección del endotelio vascular. Las proantocianidinas, presentes en altas concentraciones en este extracto, estimulan la producción de óxido nítrico por parte de las células endoteliales. El óxido nítrico es la señal que permite que los vasos sanguíneos se relajen, se dilaten y mantengan la elasticidad que normalmente se pierde con el envejecimiento y la exposición continua al estrés oxidativo. El tercer mecanismo es el que más suele sorprender a mis pacientes cuando lo explico: el efecto regenerador sobre el colágeno. La corteza de pino marítimo francés inhibe las enzimas colagenasa y elastasa, responsables de degradar el colágeno y la elastina. Estas proteínas estructurales son las que mantienen la piel, las articulaciones, los vasos sanguíneos y los tejidos conectivos con la firmeza y flexibilidad que comienzan a perder después de los 40 años. Y es importante entender algo: inhibir estas enzimas no es lo mismo que estimular la producción de colágeno. Lo que hace este compuesto es proteger el colágeno que el cuerpo ya produce para evitar que se degrade más rápido de lo que puede ser reemplazado. En términos prácticos, los tejidos que antes se deterioraban más rápido de lo que podían repararse comienzan a conservar su integridad durante más tiempo. Y este efecto se acumula con las semanas y los meses de uso constante. Un estudio publicado en Skin Pharmacology and Physiology documentó mejoras medibles en la elasticidad de la piel, la hidratación dérmica y la reducción de arrugas superficiales después de 12 semanas de uso. Pero desde el punto de vista clínico, lo más importante no es la piel. Es que el mismo proceso también está ocurriendo en los vasos sanguíneos, las articulaciones y otros tejidos internos que no podemos ver, pero que determinan cómo funciona el cuerpo.
La dosis utilizada en los estudios clínicos con resultados más consistentes se encuentra entre 100 y 200 miligramos diarios de extracto estandarizado, y la palabra estandarizado es fundamental. Los productos que no especifican la estandarización del extracto no garantizan la concentración de compuestos bioactivos utilizada en los estudios. Para las personas que toman anticoagulantes, existe una advertencia importante. El extracto de corteza de pino posee un efecto antiplaquetario documentado y debe discutirse con un médico antes de incorporarlo a la rutina. Para los demás, sigue siendo uno de los compuestos con mejor perfil de seguridad y una de las evidencias científicas más sólidas dentro de la medicina natural moderna. Numeral 2. Raíz de jengibre. La raíz de jengibre es probablemente la especia más subestimada de esta lista. No porque las personas no la conozcan, sino porque la conocen demasiado como ingrediente culinario y muy poco por lo que realmente sucede dentro del organismo cuando se utiliza en las formas y concentraciones adecuadas. Los gingeroles y shogaoles, los principales compuestos bioactivos del jengibre, poseen mecanismos antiinflamatorios que la investigación farmacológica moderna ha documentado como comparables a los de algunos antiinflamatorios no esteroideos de primera línea, como ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco. Pero lo hacen a través de vías que no producen los mismos efectos secundarios gastrointestinales y cardiovasculares que hacen problemático el uso crónico de estos medicamentos en adultos mayores. Los gingeroles inhiben simultáneamente las enzimas CoX1, COX2 y LOX, tres de las enzimas centrales de la cascada inflamatoria. Los antiinflamatorios farmacológicos convencionales actúan principalmente sobre COX1 y COX2. La inhibición adicional de LOX por parte del jengibre bloquea una vía inflamatoria que los medicamentos convencionales dejan abierta. Esto podría explicar por qué varios estudios clínicos muestran que el jengibre produce una reducción más amplia de ciertos marcadores inflamatorios en personas con artritis y dolor musculoesquelético crónico. Un estudio publicado en Arthritis and Rheumatism encontró que un extracto altamente purificado de jengibre redujo los síntomas de osteoartritis de rodilla en el 63% de los participantes, frente al 50% observado en el grupo que recibió ibuprofeno. Además, se registraron significativamente menos efectos adversos gastrointestinales. Para los adultos mayores de 60 años que utilizan antiinflamatorios de forma regular para controlar el dolor articular, estos datos merecen una conversación con su médico sobre posibles alternativas con un perfil de riesgo más favorable para el uso prolongado. El segundo mecanismo del jengibre, que resulta especialmente relevante para el objetivo de regeneración que propone este video, es su efecto sobre la circulación y la viscosidad sanguínea. Los gingeroles poseen propiedades antiplaquetarias documentadas. Reducen la tendencia de las plaquetas a agruparse y favorecen una mejor fluidez de la sangre, permitiendo una distribución más eficiente de oxígeno y nutrientes hacia los tejidos periféricos. Para los adultos que presentan algún grado de rigidez arterial o alteración de la microcirculación, una situación muy común después de los 60 años, esta mejora en la fluidez sanguínea significa más oxígeno llegando a las extremidades, más nutrientes alcanzando los tejidos que necesitan regeneración y una mejor función de órganos que dependen de una microcirculación eficiente, como los riñones y el cerebro. Y aquí es donde el jengibre deja de ser simplemente un buen antiinflamatorio para convertirse en una pieza esencial de esta combinación. El jengibre aumenta la absorción intestinal de los demás compuestos con los que se consume. Los gingeroles estimulan la motilidad gastrointestinal
y la producción de enzimas digestivas de una forma que mejora la biodisponibilidad de compuestos lipofílicos y moléculas de gran tamaño que, de otro modo, serían absorbidas de manera incompleta. Esta propiedad específica es precisamente la razón por la que el jengibre ocupa un lugar tan importante dentro de esta fórmula. No solo aporta sus propios mecanismos antiinflamatorios y circulatorios, también potencia la absorción y la eficacia de todas las demás especias que se consumen junto con él. La dosis que ha demostrado producir los efectos observados en los estudios se sitúa entre 2 y 4 gramos de jengibre seco al día. Esto equivale aproximadamente a una cucharadita de jengibre en polvo o a entre 2 y 3 centímetros de raíz fresca rallada, numeral 3. Boswellia serrata. Boswellia serrata, obtenida de la resina del árbol Boswellia, que crece en regiones áridas de la India, África y Oriente Medio, ha sido utilizada en la medicina ayurvédica durante más de 3.000 años para tratar afecciones inflamatorias que los sistemas médicos antiguos describían con una precisión clínica que la farmacología moderna apenas está comenzando a explicar a nivel molecular. El principal compuesto responsable de los efectos terapéuticos de Boswellia es el ácido acetil 1,1-ceto-beta-boswélico, conocido como AKBA. Este compuesto posee un mecanismo de acción muy específico que lo diferencia de prácticamente todos los antiinflamatorios naturales y farmacológicos disponibles en la actualidad. El AKBA inhibe selectivamente la enzima 5-lipoxigenasa, responsable de la producción de leucotrienos. Los leucotrienos son mediadores inflamatorios que los antiinflamatorios convencionales, como el ibuprofeno o el naproxeno, no pueden bloquear porque actúan principalmente sobre las vías de las prostaglandinas. Y aquí es donde las cosas se vuelven especialmente importantes. Los leucotrienos son los compuestos que la investigación asocia de manera más consistente con la destrucción progresiva del cartílago articular. Es el proceso que transforma unas articulaciones sanas en articulaciones desgastadas, causando dolor y limitación del movimiento en millones de personas mayores de 60 años, que tratan los síntomas con analgésicos sin abordar el mecanismo que está dañando el tejido articular. Un estudio publicado en Phytomedicine siguió a pacientes con osteoartritis de rodilla durante 8 semanas. El grupo que recibió extracto estandarizado de Boswellia serrata mostró una reducción del 55% en el dolor y una mejora del 52% en la capacidad funcional. Los resultados superaron estadísticamente a los obtenidos por el grupo que recibió valdecoxib, un antiinflamatorio farmacológico de referencia, especialmente en la duración de los beneficios después del tratamiento. No solo funcionó mejor y durante más tiempo que el medicamento con el que fue comparado. Pero existe otro mecanismo de Boswellia que rara vez aparece en las conversaciones sobre esta resina y que tiene una enorme relevancia para los procesos de envejecimiento: su efecto sobre la permeabilidad intestinal. Los ácidos boswélicos ayudan a inhibir el deterioro de la mucosa intestinal provocado por la inflamación crónica. Es el fenómeno que la medicina moderna conoce como intestino permeable o leaky gut. Cuando esta barrera intestinal se deteriora, toxinas bacterianas pueden atravesarla, entrar en la circulación sanguínea y aumentar aún más la inflamación sistémica. Se crea así un círculo vicioso donde la inflamación empeora la barrera intestinal y la barrera intestinal dañada aumenta la inflamación. La investigación sobre el microbioma de las últimas 2 décadas identifica este proceso como uno de los mecanismos centrales del envejecimiento acelerado.
Los ácidos boswellicos actúan directamente sobre este problema, ayudando a restaurar la integridad de las uniones estrechas entre las células epiteliales intestinales. Un estudio publicado en el European Journal of Pharmacology documentó que el tratamiento con extracto de boswellia redujo significativamente los marcadores de permeabilidad intestinal y los niveles sistémicos de endotoxinas bacterianas en modelos experimentales de inflamación intestinal. Esto sugiere que parte de su efecto antiinflamatorio sistémico se debe precisamente a la restauración de la barrera intestinal que la inflamación crónica había comprometido. Para los adultos mayores de 60 años que viven con dolor articular crónico, fatiga persistente sin explicación clara, marcadores inflamatorios elevados y que dependen de antiinflamatorios que no actúan sobre la vía de los leucotrienos ni restauran la integridad intestinal, Boswellia serrata representa una intervención con mecanismos complementarios y no redundantes que actúan exactamente donde muchos medicamentos convencionales no llegan. La dosis utilizada en los estudios clínicos con mejores resultados se encuentra entre 300 y 500 miligramos de extracto estandarizado, a un mínimo de 30% de ácidos boswellicos, 3 veces al día, y el efecto completo no aparece de inmediato. Generalmente se desarrolla entre 4 y 8 semanas de uso constante. Requiere paciencia, pero los beneficios suelen mantenerse mucho más allá del periodo de utilización numeral 4. Pimienta negra. Piperina. La pimienta negra es probablemente el ingrediente de esta combinación que usted ya tiene en casa y al que nunca le ha dado demasiada importancia. Sin embargo, la investigación moderna está demostrando que su compuesto activo principal, la piperina, posee una relevancia clínica extraordinaria. Los farmacólogos clasifican a la piperina como un termonutriente y como el potenciador natural de biodisponibilidad más potente conocido hasta el momento. Y esto es especialmente importante dentro de la combinación que estamos analizando. Cada una de las 3 especias anteriores posee mecanismos de acción impresionantes, pero todas enfrentan el mismo problema fundamental: la biodisponibilidad. En otras palabras, la cantidad real de compuestos activos que logra atravesar el sistema digestivo, entrar en la circulación sanguínea y llegar a los tejidos donde debe actuar. El extracto de corteza de pino marítimo francés contiene compuestos polifenólicos de alto peso molecular, cuya absorción intestinal es limitada. Los gingeroles del jengibre presentan una biodisponibilidad moderada, pero son metabolizados rápidamente por el hígado antes de alcanzar concentraciones terapéuticas elevadas. Y los ácidos boswellicos de Boswellia son conocidos por su baja absorción cuando se consumen sin un potenciador específico. Por eso, muchas personas prueban Boswellia por su cuenta y no obtienen los mismos resultados que muestran los estudios clínicos realizados con extractos estandarizados y protocolos adecuados. La piperina ayuda a resolver todos estos problemas al mismo tiempo mediante 3 mecanismos diferentes. Primero, inhibe enzimas hepáticas que metabolizan prematuramente los compuestos activos antes de que alcancen la circulación sistémica. Segundo, aumenta la permeabilidad de las membranas intestinales, permitiendo el paso de moléculas más grandes que normalmente tendrían dificultades para ser absorbidas. Y tercero, inhibe la glicoproteína P, una bomba de expulsión intestinal cuya función consiste en devolver al interior del intestino parte de los compuestos que ya habían logrado atravesar la barrera intestinal. Uno de los estudios más citados sobre la piperina, publicado en Planta Médica y posteriormente replicado en numerosas investigaciones, demostró que añadir apenas 20 miligramos de piperina a la curcumina aumentó su biodisponibilidad en un 2% en seres humanos. 2000%, no gracias a un medicamento sintético, sino gracias a un compuesto natural
capaz de transformar una sustancia con absorción limitada en una sustancia ampliamente disponible para los tejidos donde necesita actuar. Y este efecto no es exclusivo de la curcumina. Es una propiedad general de la piperina sobre numerosos compuestos polifenólicos y terpénicos, incluidos los principios activos presentes en las otras 3 especias de esta combinación. En la práctica, esto significa que la combinación de las 4 especias no produce un efecto simplemente aditivo, produce un efecto multiplicativo. Cada especia por separado tendría un impacto limitado por su propia biodisponibilidad, pero cuando la piperina está presente, la cantidad de compuestos activos que realmente llega a los tejidos aumenta de forma significativa. Y eso puede transformar una intervención con efectos moderados en una intervención con beneficios clínicamente relevantes en un periodo mucho más corto. La dosis de piperina utilizada en los estudios para lograr este efecto potenciador se encuentra entre 5 y 20 miligramos. Esto equivale aproximadamente a media cucharadita de pimienta negra recién molida. Y el detalle de recién molida es importante. La piperina es un compuesto volátil que pierde potencia con relativa rapidez después de la molienda. Por eso, la pimienta negra molida hace semanas y almacenada en un envase suele contener menos piperina activa que la pimienta molida justo antes de consumirla. Invertir en un molinillo y adquirir el hábito de moler la pimienta fresca puede parecer un detalle menor, pero es un detalle que puede marcar una diferencia real en la eficacia de toda esta combinación. Para las personas que toman medicamentos metabolizados por el sistema hepático CYP3A4, incluidos muchos anticoagulantes, inmunosupresores y ciertos fármacos cardiovasculares, es importante consultar con el médico antes de utilizar dosis regulares de piperina superiores a las cantidades culinarias habituales, porque la capacidad de la piperina para modificar el metabolismo de algunos medicamentos puede alterar sus niveles en sangre y requerir una supervisión profesional adecuada. Numeral 5. ¿Por qué deben usarse juntas? Necesito que comprenda algo antes de presentar el protocolo, porque esta es la diferencia entre utilizar estos ingredientes y obtener resultados medibles o utilizarlos y concluir que no funcionaron cuando en realidad el problema fue la forma en que se usaron. Cada una de las 4 especias de esta combinación actúa sobre un mecanismo diferente del envejecimiento celular. La corteza de pino marítimo francés inhibe el factor nuclear kappa B y protege el endotelio vascular. El jengibre bloquea simultáneamente las enzimas COX-1, COX-2 y LOX, mientras mejora la circulación periférica. Boswellia serrata inhibe los leucotrienos responsables de la destrucción del cartílago articular y ayuda a restaurar la integridad de la barrera intestinal. Y la piperina presente en la pimienta negra amplifica la absorción de las otras 3 especias de una manera que transforma el efecto de la combinación de aditivo a multiplicativo. Si se elimina cualquiera de los 4 componentes, el sistema deja de funcionar como fue diseñado, y no pierde solamente una cuarta parte de su eficacia, pierde mucho más que eso. Sin piperina, los compuestos activos de las otras 3 especias llegan a los tejidos en concentraciones mucho menores de las necesarias para producir un efecto clínicamente significativo. Sin Boswellia, la vía de los leucotrienos permanece activa, favoreciendo la destrucción progresiva del cartílago y manteniendo una fuente importante de inflamación que los otros ingredientes no pueden bloquear mediante ese mecanismo específico. Sin jengibre, la circulación que debe transportar los compuestos activos hacia los tejidos periféricos continúa limitada y la vía inflamatoria LOX permanece abierta. Sin la corteza de pino marítimo francés, el endotelio vascular sigue deteriorándose
y el colágeno continúa degradándose a un ritmo que las otras especias no pueden compensar por sí solas. Esta no es una combinación en la que pueda elegir 2 o 3 ingredientes, porque parecen más convenientes, y esperar resultados similares. Es un sistema donde cada componente depende funcionalmente de los otros para producir los efectos que documentan los estudios científicos. Utilizar 3 en lugar de 4 no significa obtener el 75% del resultado. Puede significar quedarse por debajo del umbral terapéutico necesario para producir cambios que realmente puedan sentirse en el cuerpo. Por eso, cuando hablamos de esta combinación, no hablamos de 4 ingredientes aislados. Hablamos de un sistema completo diseñado para actuar sobre múltiples mecanismos del envejecimiento al mismo tiempo. Numeral 6. Protocolo correcto de uso. El protocolo práctico que maximiza la eficacia de cada componente y de toda la combinación comienza con un detalle que muchas personas ignoran por completo. El momento en que se toman, la combinación debe consumirse junto con la comida que contenga más grasa del día, normalmente el almuerzo o la cena. La razón es sencilla. Los compuestos activos de las 4 especias son lipofílicos en distintos grados, lo que significa que su absorción intestinal aumenta considerablemente cuando se consumen junto con grasas alimentarias. La grasa estimula la producción de bilis, y la bilis ayuda a emulsionar estos compuestos para facilitar su absorción. Cuando no hay grasa presente, una parte importante de los compuestos activos atraviesa el sistema digestivo sin ser absorbida adecuadamente, incluso si la piperina está mejorando los mecanismos de absorción disponibles. El segundo elemento del protocolo es la forma de cada ingrediente, porque la forma determina la concentración de compuestos activos y la consistencia de los resultados. Para la corteza de pino marítimo francés, se debe utilizar un extracto estandarizado de entre 100 y 200 miligramos diarios que especifique claramente la concentración de procianidinas. No se recomienda utilizar simplemente polvo de corteza sin estandarización, ya que no garantiza la cantidad de compuestos bioactivos utilizada en los estudios clínicos. Para el jengibre, la dosis utilizada en las investigaciones se encuentra entre 2 y 4 gramos diarios de raíz seca en polvo o su equivalente en extracto estandarizado en gingeroles. La raíz fresca también puede utilizarse, pero requiere cantidades mayores para alcanzar concentraciones comparables de compuestos activos. Para Boswellia serrata, los estudios con mejores resultados utilizaron extractos estandarizados a un mínimo de 30% de ácidos boswélicos, en dosis de entre 300 y 500 miligramos. Además, es recomendable buscar productos que especifiquen la presencia de AKBA, ya que es el ácido boswélico con la actividad antiinflamatoria más documentada. Y para la piperina, se puede utilizar pimienta negra recién molida justo antes de consumirla o extractos estandarizados al 95% de piperina en dosis de entre 5 y 20 miligramos. Esta cantidad equivale aproximadamente a media cucharadita de pimienta negra recién molida. El tercer elemento del protocolo es la constancia. Y aquí necesito ser completamente sincero respecto a las expectativas, porque las expectativas incorrectas son una de las principales razones por las que muchas personas abandonan intervenciones que estaban funcionando antes de darles el tiempo necesario para mostrar resultados visibles. Los efectos de esta combinación se desarrollan por etapas. Durante la primera semana, muchas personas notan una mejor digestión y una reducción de ciertas molestias gastrointestinales. Esto suele deberse al efecto de Boswellia sobre la integridad intestinal y al estímulo digestivo proporcionado por el jengibre. Entre la segunda y la cuarta semana, los marcadores inflamatorios comienzan a disminuir. En muchos casos,
Estos cambios aparecen primero en los análisis antes de hacerse evidentes en los síntomas. Durante este periodo, algunas personas también notan una mejor calidad del sueño y menos rigidez al levantarse por la mañana. Entre la sexta y la 12ª semana, que es el periodo en el que los estudios clínicos suelen documentar los beneficios más importantes, la regeneración vascular promovida por la corteza de pino marítimo francés, la protección articular proporcionada por Boswellia y la mejora circulatoria asociada al jengibre, comienzan a traducirse en cambios perceptibles en la capacidad física, la claridad mental y la recuperación después del esfuerzo. Es en este momento cuando muchas personas empiezan a experimentar en su propio cuerpo lo que los estudios describen en lenguaje científico. Abandonar el protocolo después de 20 días porque todavía no se percibe un efecto espectacular es probablemente el error más común. Y también es el error que garantiza que nunca descubrirá lo que esta combinación podría haber hecho por usted si hubiera recibido el tiempo que la biología celular necesita para responder a intervenciones que actúan a nivel molecular. Dígame en los comentarios ahora mismo, ¿está dispuesto a comprometerse durante 12 semanas para descubrir lo que esta combinación puede hacer por su cuerpo? Escriba ese compromiso. Ha llegado hasta el final de este video, y eso ya lo coloca en una categoría diferente de la mayoría de las personas que hacen clic, ven 2 minutos y se marchan antes de recibir la información que podría generar un cambio real. Pero ver no es suficiente. Nunca lo fue. La persona que llegará a los 70 años con más salud, más vitalidad y mayor capacidad física y mental no será la persona que vio el video correcto. Será la persona que vio el video y actuó. La persona que salió de aquí con la lista de estos 4 ingredientes fue a buscarlos y comenzó esta misma semana. Porque la alternativa es seguir haciendo exactamente lo que está haciendo ahora y continuar obteniendo los mismos resultados que ya está experimentando. La fatiga que no desaparece, la rigidez que no mejora, la recuperación lenta, la sensación de que el cuerpo trabaja cada vez más en su contra y esos resultados no permanecen iguales con el tiempo, empeoran. Empeoran cada año que la inflamación crónica continúa avanzando sin interrupción, cada año que el endotelio vascular se deteriora sin protección, cada año que el cartílago articular sigue siendo destruido por leucotrienos, que muchos antiinflamatorios convencionales no pueden bloquear. El costo de no actuar no es cero. Es el precio que pagará dentro de 5, 10 o 15 años en un cuerpo más deteriorado de lo que necesitaba estar, simplemente porque la información estaba disponible y la decisión fue pospuesta. Ahora ya tiene los 4 ingredientes, tiene los mecanismos, tiene las dosis, tiene el protocolo. Lo único que falta es la decisión de comenzar, y esa decisión solamente puede tomarla usted, porque mañana será tan fácil posponerlo como lo es hoy. Y pasado mañana también, hasta que un día descubra que los años pasaron y que el cuerpo que podría haber sido diferente es la prueba de que hubo tiempo, pero no se utilizó. Antes de irse, me gustaría hacerle 3 preguntas. Primero, de los 4 ingredientes de esta combinación corteza de pino marítimo francés, raíz de jengibre, Boswellia serrata y pimienta negra con piperina, ¿cuál fue el que más le sorprendió por su mecanismo de acción? ¿Cuál de ellos nunca imaginó que tuviera una relevancia clínica tan importante? Segundo, ¿se comprometerá a seguir este protocolo durante 12 semanas y comenzará esta misma semana? Escriba una fecha concreta, no una intención vaga de hacerlo algún día. Escriba el día exacto en que realizará la primera compra y cuándo comenzará, porque un compromiso público suele ser mucho más poderoso que una intención privada que se olvida después de cerrar el video. Y tercero,
¿Desde dónde nos está viendo? Comparta su ciudad, estado o país y díganos también su edad. Si este video le resultó útil, si le ayudó a conectar síntomas que había normalizado con mecanismos biológicos específicos que tienen intervenciones disponibles, compártalo con alguien que aprecie. Compártalo con esa persona que toma ibuprofeno todos los días para el dolor articular sin saber que existen alternativas con mecanismos más amplios. Compártalo con alguien que se despertó esta mañana con cansancio y rigidez y pensó que era simplemente parte de hacerse mayor. Presione el botón de me gusta. Eso ayuda a que esta información llegue a más personas que realmente la necesitan. Y si desea seguir recibiendo contenido práctico basado en evidencia para ayudarle a mantenerse activo, fuerte y saludable durante más años, suscríbase a DRA. Emilia Suárez. Cuide de su cuerpo. Es el único que tiene. Y todavía puede ofrecerle muchas décadas de buen funcionamiento si recibe el apoyo que merece, comenzando hoy mismo.